Hola, queridos amigos y hermanos de Casas de Oración y a todas aquellas personas, amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio, sean todos ustedes muy bienvenidos y que el Señor los bendiga. Bien, en esta ocasión vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y el título del sermón es Alimentando a miles. Vamos a ver este relato y el título es Alimentando a miles porque realmente no sabemos con exactitud cuántas miles de personas el Señor alimentó en esta ocasión, ya que el número que se nos da es un aproximado de la cantidad de hombres que había. Por eso dice el relato la alimentación de los 5.000, pero es mucho más que eso. Suele tener ese título en las Biblias, la alimentación de los 5.000, pero el mismo relato nos dice que fueron más de 5.000. También quiero mencionar que junto a la resurrección es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. También hoy vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un desafío, un problema, cómo llevar estos desafíos y problemas a la presencia del Señor, a los pies del Maestro, ¿no? Esta enseñanza es muy importante porque en nuestra vida nosotros vamos a vivir muchos desafíos y muchos problemas y es muy importante saber cómo enfrentarlos, ya que son inevitables, ya que el mismo Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Juan capítulo 6, versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Cuando el Evangelio dice después de esto, significa que después de que él discutiera con algunos judíos en Jerusalén, se fue a ese lugar desierto, como marcan los Evangelios. El Evangelio de Lucas nos dice que ese lugar se llamaba Betsaida. Ahora, el Evangelio de Marcos, aunque nos dice que es un lugar desierto, no está indicando un lugar en donde solo los discípulos y Jesús iban a ver arena, no como el desierto que nosotros imaginamos. Más bien se refiere a un lugar deshabitado, para que los discípulos puedan descansar un poco y también comer, ya que algunas veces tenían tanta tarea que les costaba descansar y comer a ellos. Juan capítulo 6, versículo del 2 al 4, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta es una época primaveral y nosotros lo sabemos porque el pueblo de Israel por siglos, inclusive antes de Cristo, ha festejado, celebrado la Pascua en la misma época. Y también porque Jesús les hace recostar a la multitud, le hace que se recueste sobre la hierba que había en abundancia. Juan capítulo 6, versículo 5, siguiendo el relato, dice lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y aquí hagamos una pausa. El Evangelio de Marcos nos aclara que cuando el Señor alzó los ojos y vio una gran multitud que lo seguía, Él los vio y tuvo compasión. Escuche bien, compasión de ellos. Nosotros que pastoreamos o las personas que lideran grupos dentro de la congregación, debemos preguntarnos qué sucede cuando nosotros vemos que nos siguen muchas personas o varias personas. ¿Qué viene en nuestra mente? ¿Qué viene en nuestro corazón? ¿Nos alegramos del número de miembros? ¿O nos alegramos de la mucha mano de obra que tenemos disponible? ¿Nos alegramos de los beneficios económicos que podremos llegar a tener en el futuro? ¿O como el Señor Jesús, vemos a la multitud y sentimos compasión por su necesidad? ¿Qué es lo que sentimos nosotros? Yo creo que nosotros debemos preguntarnos, y esto es muy bueno, ¿qué sentimos nosotros cuando muchas personas están siguiendo nuestro ministerio? Esto es lo que siente el corazón del gran pastor, el Maestro. No orgullo,
no alegría por beneficios egoístas, no satisfacción por el éxito, no arrogancia por su popularidad, no. Él siente compasión por las personas que lo siguen. Esto no está mencionado porque sí la Biblia. Realmente lo tenemos que tener en cuenta y ponernos a meditar qué sentimos nosotros cuando nos damos cuenta que varias personas nos están siguiendo. Juan capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente. Dijo Jesús a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí surge el problema. Y lo primero que nosotros podemos ver, que cuando surge el problema Jesús lo puede identificar bien y le pregunta a Felipe qué hacer. Y esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos un problema tenemos que saberlo identificar bien, tenemos que saber identificar las causas, tenemos que estar conscientes de cuál es realmente nuestro problema. Lo menciono porque hay personas en la congregación que muchas veces se sienten mal, pero ellos no saben explicar realmente cuál es el problema o por qué se sienten así. Debemos nosotros saber identificar las causas de nuestros problemas o entender de qué se trata el problema que nosotros tenemos o desafío. Lo segundo que debemos rescatar es que nosotros debemos entender que los problemas son necesarios porque a través de ellos la mano de Dios actúa en favor nuestro y nosotros podemos verla actuando y podemos glorificar a Dios por su provisión. De lo contrario, ¿cómo veríamos la mano de Dios en favor nuestro? Si no tenemos nosotros problemas o desafíos o tampoco estamos ayudando a otras personas a resolver sus problemas. ¿Cómo vemos así la mano de Dios? Sería muy difícil. El pastor bautista David Jeremiah dice lo siguiente: los problemas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. Se lo voy a leer de nuevo. Los problemas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. Fin de la cita. Cuando el Señor permite que un problema llegue a nuestra vida es porque Él quiere intervenir para que nosotros dependamos de Él y le demos gloria. La hora del día, la cantidad de personas, el sitio deshabitado donde ellos estaban, era realmente un gran problema que debían resolver. ¿Cómo le darían de comer o cómo alimentarían semejante multitud? Quizás usted nunca ha estado, o quizás sí, en un lugar o en una posición donde había que darle de comer a muchas personas. Yo estuve en campamento en donde en ocasiones me tocaba ayudar para hacer de comer a más de 100 personas y es realmente un trabajo agotador, es decir, no es nada fácil. Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos tanto pan para que coman estos? ¿Por qué Jesús le dice a Felipe? ¿Por qué le dice esto? Bueno, puede haber dos motivos. El primero es el que la Biblia dice, así que este es uno de los motivos, que él le decía esto a Felipe para probarle. Pero el segundo motivo también puede ser, es que Felipe, Pedro y Andrés eran de esa región. Y por eso se acerca a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a todos estos? Felipe, Pedro y Andrés eran de Betsaida. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto es un pensamiento muy alentador cuando nosotros tengamos un problema. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer en medio de una situación difícil, pero lo alentador, ¿usted sabe en dónde está? En que Él sí sabe
qué hacer. El Señor siempre sabe qué hacer. Lo que sería realmente un problema y bastante malo es si Él no sabe qué hacer. Pero, gracias a Dios, Él sabe siempre qué hacer. Juan capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Bueno, quizás que usted diga, qué bien, 200 denarios de pan. Bueno, y no le diga nada. Y es probable, porque usted no entiende el valor de las monedas de aquel tiempo. Pero para que usted se dé cuenta, una moneda o un denario, un día de trabajo equivaldría en aquel tiempo a un denario. A eso equivalía. Un día de trabajo, un denario, 200 denarios, 200 días de trabajo. Y lo que Felipe le está diciendo al Señor, si alguno de nosotros trabajara 200 días, no nos alcanzaría para alimentar ni siquiera un poco a cada uno de ellos. El problema de Felipe no es el cálculo que hizo, sino que en su cálculo no incluyó a Jesús. Ese es el problema que Felipe tiene. Parece que para Felipe los problemas se pueden arreglar con o sin Jesús. Y él está evaluando la situación sacando afuera de sus cálculos al mismo Señor de Gloria que tenía al frente de él y que le había preguntado cómo podrían ellos alimentar a todas las personas. Pero antes de ser severos con Felipe, debemos tener en cuenta que no fue solamente Felipe quien hizo esto. En Mateo capítulo 14, versículo 13 al 14 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos. Lucas dice los 12, es decir, sus 12 apóstoles, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ahora, los discípulos se acercaron y quieren despedir la multitud. ¿Por qué? Porque ellos muy probablemente están pensando que ellos no llevaron ahí la multitud y que no es responsabilidad de ellos. Y que si ellos llegaron ahí por sus medios, sin que se los invitase, deberían volver por también sus medios a sus hogares. Eso es lo que ellos en este momento, creo yo, estaban pensando. Si nosotros no los hemos traído acá, no le dijimos que vinieran hasta acá, ¿para qué vinieron? Despidámoslos y que vuelvan a su casa y en el camino que compren pan para llegar a sus hogares. Este es el pensamiento de ellos. Lamentablemente en la congregación hoy en día hay muchas personas que piensan de esa forma. Han recibido mucho en muchas áreas de su vida, pero dan muy pocos. Ojo que hay otras personas que han recibido mucho y dan mucho también de lo que ellos han recibido de diferentes maneras. David Jeremiah, que ya lo he mencionado, es un pastor bautista, dice que en la década de los 80 más o menos había un ministerio de colectivos muy grande en el templo bautista de Cincinnati. Y tenía este templo un gran ministerio y tenía muchos colectivos. Para el que no sabe, un ministerio de colectivos es un ministerio en donde la iglesia compra o alquila muchos colectivos y manda a buscar en los barrios las personas para llevarlos precisamente a la iglesia a sus servicios o reuniones. Y él dice que era muy emocionante ver ese espíritu evangelista que tenía la congregación. Y él leyó algo en una pared, lo cual escribió en su Biblia, y es lo siguiente, me pareció muy interesante mencionarlo. Ellos tenían escrito en una pared, ellos no van a buscar, hay que buscarlos. Ellos no van a venir, hay que traerlos. Ellos no van a aprender, hay que enseñarles. Interesante realmente. Ellos no van a buscar, hay que buscarlos. Ellos no van a venir, hay que traerlos. Ellos no van a aprender,
hay que enseñarles. Hermanos, debemos entender que nosotros, los que ya tenemos tiempo dentro de la congregación o dentro del Evangelio, andando en los pasos del Señor, debemos ser proactivos para compartir el Evangelio con otras personas y para ayudarlas también en sus necesidades. No debemos creer que las personas van a llegar a la iglesia solamente porque pasan por el frente de nuestra congregación y ven gente reunida y sencillamente entran para saber qué pasa. Las cosas no son así. Hay que orar por ellos, hay que invitarlos y también hay que predicarles el Evangelio correctamente, tal cual las Escrituras lo enseñan. Debemos observar y retener que aunque Jesús podría haber alimentado a la multitud solo, no lo hizo, sino que usó de los discípulos y de otras personas más que vamos a ver ahora más adelante. Él, por lo general, trabaja usando a las personas, a su iglesia, no hace las cosas solo. Vamos a continuar. Juan capítulo 6, versículo del 8 al 9 dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Bien, Andrés aparece en la escena y aparece con un muchacho. En la palabra del texto original griego, de los originales de las Escrituras, nos dice que la palabra que está escrita en griego, muchacho, significa un niño entre 7 y 10 años. Así que este niño, entre 7 y 10 años, tenía 5 panes de cebada y 2 peces para contribuir. Y añade Andrés: ¿qué es esto para tanto? Yo creo que Jesús pensaba que no tenía que decirlo, pero lo dijo finalmente. Ahora bien, ¿por qué estaba ese niño en medio de la multitud y con comida, mientras los otros aparentemente no tenían? Bueno, nosotros no tenemos ni la más remota idea, porque no lo dice las Escrituras, y que no lo sabemos. No sabemos por qué había un niño entre 7 y 10 años andando entre la multitud con 5 panes de cebada y 2 pececillos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente. Alfred Edersheim, el autor del libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, dice lo siguiente: 2 clases de pan se usaban en los días en que los eventos bíblicos tuvieron lugar: pan de trigo y pan de cebada. Ambos se usan aún en Palestina. Hay entre ellos la siguiente distinción. El pan de cebada es usado por las clases pobres, mientras que si una familia podía adquirir pan de trigo, se consideraba haber llegado a un buen lugar en la escala social. Fin de la cita. Este famoso milagro de Jesús que sale en los 4 evangelios fue hecho a través de la ofrenda de un niño entre 7 y 10 años y encima un niño aparentemente pobre. En vez de trabajar solo, Jesús no. Escoge trabajar con la ofrenda de un niño, con sus discípulos e inclusive con la multitud, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, también tenemos que rescatar lo siguiente. Cuando Andrés le dijo: mira, acá encontré este niño con 5 panes de cebada y 2 pececillos, Jesús no le dijo: ¿eso encontraste, Andrés, nada más? Yo tengo que alimentar a más de 5.000 personas. ¿Qué me traes 5 panes de cebada y 2 peces? No, anda a salir, busca más, da unas cuantas vueltas más y decime qué conseguí. No dice eso el Señor. Tampoco el Señor hace sentar a todos y les empieza a decir: bueno, hermanos, acá hay más de 5.000 bocas que alimentar, Así que bueno, todos los que tengan un bollo escondido ahí por medio de las capas, empiecen a dar, vamos que hay que dar para la obra, hay que alimentar un montón de bocas. Usted, hermano, pasó al lado mío, tenía un olor a pescado importante, seguramente ahí tiene algo guardado, por favor, vamos, todos empiecen a dar. No.
Jesús no pasa tiempo pidiéndole a la gente que le dé los panes y los peces o la comida que tenga guardada. No es así. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor, no hace milagro a costa de terceros y luego se vende a Él como un hombre de fe. No es así. Tampoco le pide panes y peces a la multitud y después cuando la multitud se acerca para recibir el alimento se los vende, ¿no? En tal caso él sería un estafador. No, no hace así el Señor. ¿Qué hace el Señor? Le muestra cuánta fe él tiene con hechos concretos. Juan capítulo 6 versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. ¿Cómo 5.000 varones? Puede haber sido más o un poco menos. Jesús se pone en acción. Y a pesar de las dudas y el desconcierto que lo rodean a él lo mismo pone en acción su fe. Y él le dice a los apóstoles que hagan recostar a la gente. Ahora, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, dice que él los hace recostar en grupos de 50 en 50. De 50 en 50. Así que aquí lo que vemos es orden. Yo sinceramente no sé por qué algunos hermanos piensan que cuando Dios actúa lo hacen en desorden, o cuando el Espíritu Santo hace algo lo hace en desorden. No, cuando nosotros vemos la creación, nosotros vemos orden y belleza. ¿Qué dice la Biblia? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué hizo cuando empezó a actuar? Creó orden y creó belleza. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos esperar de Dios, orden y belleza. Versículo 11 del capítulo 6 de Juan. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, y escuche muy bien, cuánto querían. Él repartió a la multitud lo que ellos querían para ser saciados. Por eso dice cuánto querían. ¿Se imagina usted cuando el Señor empezó a dar gracias frente a los apóstoles por los panes y los peces que tenía? ¿Qué habrán pensado los apóstoles? Gracias, ¿por qué? ¿Por estos panes y estos peces para más de 5.000 personas? ¿Pero por qué? Yo creo que ellos después, más adelante, al recordar esta situación o esta experiencia con el Señor, se habrán reído de las expresiones que ellos habrán visto que hacían entre ellos. Se habrán gastado, habrán sido muchas veces... habrán sido anécdotas por año lo que ellos experimentaron en ese momento. Pero bueno, el Señor lo que hace es algo sorprendente y sorprende inclusive a los apóstoles porque ellos no lo esperaban. Yo creo que cuando el Señor estaba dando gracias por el pan y los peces, ellos habrán dicho, bueno, parece que vamos a comer lo que podamos nomás nosotros y los demás, bueno, se van a tener que ir a la casa, pero no. Él les dice que empiecen a repartir esos panes y esos peces. Y luego, cuando ellos empiezan a repartir y ven a todos comiendo, seguramente se sorprendieron. ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué momento teníamos para darle a todos de comer? En Juan capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Y cuando se hubieron saciado, comieron hasta llenarse, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. ¿Por qué? Y acá está. Este es el motivo, para que no se pierda nada. Recojan para que no se pierda nada.
Esto es una lección de la sobriedad del Señor. El Señor no es un hombre que anda de exceso en exceso, ni un pésimo administrador, todo lo contrario. Es un excelente administrador y no un despilfarrador. No, Él no despilfarra, Él administra bien las cosas. Yo pienso que yo hubiera estado ahí al lado del Señor siendo uno de sus discípulos y Él dice, bueno, vayan a recoger todo lo que sobró. Yo le hubiera dicho, ¿pero para qué? ¿Para qué si te tenemos a vos? Tenemos 5 panes y 2 peces y vos le diste comer a 5.000. ¿Para qué querés que recoja esta sobra? ¿Para qué lo necesitas? Pero bueno, el Señor no piensa como nosotros. Jesús, y esto nosotros debemos entenderlo, no malgasta lo que el Padre le da con la excusa de que Él tiene un Padre rico. No, Señor. Yo he visto muchas personas en nuestras congregaciones hacer eso. Malgasta las cosas que el Señor le da y dice que lo hace o se excusa porque tiene un Padre rico. No es la mentalidad de Jesús para nada. ¿Cuánto necesitamos nosotros realmente aprender del Señor? Nuestra iglesia hoy en día necesita mucho ver estos ejemplos que el mismo Señor dejó. Ahora también quiero resaltar que en toda esta situación, quiero resaltarlo una vez más, el Señor no actuó solo. Él usó la ofrenda del niño, Él usó a los discípulos y Él usó inclusive la multitud diciéndole que se pusieran en orden. No repartió el pan en medio de un desorden, no, ellos estaban sentados de 50 en 50. No eligió hacer las cosas solo, eso es muy importante. El Dios Todopoderoso usó la ofrenda de un niño pobre, de un gran hombre de 7 a 10 años, para realizar uno de los milagros más asombrosos y que hoy en día aparece en los 4 evangelios. Él usa ese niño para realizar un hecho histórico, hermano. Ahora, ¿qué tenía ese niño? Ya lo hemos dicho varias veces, solamente 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo ese niño para que sean alimentados tantas miles de personas? Se lo dio al Señor. Él le dio lo poquito que tenía al Señor y nosotros debemos preguntarnos, escucha hermano, ¿qué tenemos? Y dejar de preguntarnos cuánto tenemos en el momento que tenemos que dar al Señor. Debemos preguntarnos qué tenemos, no cuánto. No hay en la iglesia del Señor nadie tan pobre que no pueda dar algo. Si usted no tiene nada físico para dar, nada material, usted puede orar por las personas, usted puede acompañar a las personas. Nosotros siempre en la congregación tenemos algo para dar, siempre. Quizás que en otros lados no en todas las organizaciones, pero en la iglesia nosotros, todos los miembros tienen algo para dar, para contribuir. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros en Latinoamérica muchas veces tenemos la extraña creencia que las grandes organizaciones o que las iglesias especialmente son sustentadas por personas con muchos recursos, pero la verdad es muy distinta. Las iglesias por lo general son sustentadas, son sostenidas con personas que tienen recursos limitados y en ocasiones muy limitados recursos. Debemos guardar esto en el corazón. Ahora vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos, yo le invito a que ore conmigo. Señor Todopoderoso, Padre Santo y Dios amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y queremos pedirte en este momento que tú, a través de tu Espíritu Santo, estés obrando en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, faltas y transgresiones y permítenos vivir esta palabra que nosotros hemos leído. Señor, permítenos, Señor, discernir y digerir bien este mensaje, estos relatos
de la alimentación de miles de personas que aparecen en los 4 evangelios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nosotros podamos experimentar esto en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Gracias a Dios. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.